Bienvenidos a otro episodio de La Conversa. Vamos a hablar de cosas importantísimas hoy, que es la situación de las mujeres en Venezuela a partir de las historias que hemos publicado recientemente. Y hoy tenemos con nosotros a Sandra Caula, la editora de 58, quien ha escrito mucho sobre este tema en el site y que publicó esta semana una entrevista con Luisa Kieslinger, nuestra otra invitada, que tiene 20 años trabajando en asuntos de género y de derechos de la mujer, y que es una internacionalista convertida en activista por los derechos de la mujer, frecuente colaboradora de nuestro medio hermano Caracas Chronicles. Luisa, junto con Linda Loaiza, escribió un libro que está por salir, que se llama Doble Crimen, y que cuenta la historia del caso Linda Loaiza y de lo que ha pasado después, que son muchísimas cosas y que están en esta nota de Sandra que publicamos esta semana en 58. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sandra y Luisa. Mi primera pregunta es para Luisa. Luisa, ¿cómo te involucraste tú en el proyecto que culminó en la publicación de Doble Crimen? ¿Cómo llegaste tú a esta historia? Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, yo me encontraba en Venezuela, yo no vivía en Venezuela para el momento de los hechos. Sabía del caso de Linda Loaiza, sabía lo que había ocurrido, tenía como una idea esquemática de lo que había pasado, pero realmente no conocía los detalles del caso. Luego, aproximadamente por ahí, como en el 2008, 2009, no recuerdo exactamente, me encontraba trabajando en mi tesis de maestría en comunicación social, donde me dediqué a examinar el tema de la violencia mediática. En ese momento se acababa de aprobar la nueva ley, la segunda ley sobre violencia contra la mujer en Venezuela, e incluía, tipificaba la violencia mediática como una modalidad de violencia basada en género en contra de la mujer. ¿En qué año fue esto, Luisa? La ley se aprobó en el 2007 y debe haber sido por esos Okay. días donde yo me encontraba haciendo mi investigación, porque eras justamente sobre la ley, y me topé con el caso de Linda en los medios, y llegué a pensar que dentro de la tesis iba a poder desarrollar algo de cómo los medios de comunicación cubrieron el caso. Pero al final mi tesis se fue por otro lado, pero me quedó eso, me quedó como esa idea, porque si bien hubo parte de lo que yo pude examinar, no era abiertamente en contra de Linda, o sea, algunos medios tomaron una posición, otros medios otra, pero a mí lo que me llamó mucho la atención era el tratamiento que le daban a ella. Entonces, bueno, eso me quedó allí como dando vueltas, y después la casualidad me puso a Linda en el camino. Ya yo había pensado, inclusive en ese momento, que se me hacía muy raro que no hubiese un solo lugar donde yo pudiera enterarme de la historia. No había un libro, no, la historia estaba desperdigada, y además otra de las cosas era que todos los medios publicaban datos diferentes. Algunos decían que ella había sido liberada en los Palos Grandes, decían que, bueno, los datos más amarillistas posibles sobre el caso. O sea, había como muchos mitos alrededor de ella de parte de los medios de comunicación. Entonces, nada, quedé con eso allí, con las ganas de escribir, se juntaron muchas cosas, y bueno, cuando la conocí, al poco tiempo se lo propuse, y ella aceptó, y nada, y estuvimos trabajando 5 años en este proyecto. 5 años que fueron, parábamos, seguíamos, por ella, por mí. No era fácil, porque, bueno, por toda la carga emocional que implicaba, y además porque eh, la idea era hacer un resumen, o no un resumen, sino que el libro no se convirtiera en un catálogo de horror, ni en un catálogo bueno, para los más morbosos, ni amarillista, y mucho menos en el caso de todo el proceso judicial. No queríamos un libro que cayera en detalles legales, que se convirtiera en una cosa aburridísima. Entonces, esas 200 páginas que hoy tenemos, realmente costó mucho trabajo
de entender y de mi parte escuchar y procesar para poder luego entonces resumir y escribir eso. Pero bueno, fue un proceso duro para ella y bueno, y para mí también porque no querer hacerla revivir todo eso, así que, Claro. pero bueno, eso fue el tiempo que nos tomó y así fue como llegué al proyecto. Claro, pero este libro entonces consolida la historia de Linda, de lo que le pasó y de lo que fue su vida después de esto y de la ruta del caso en los tribunales venezolanos y en las instancias internacionales, ¿cierto? Correcto. Sí, el Ese es el alcance. caso, exactamente, ese es el, digamos, el espacio, ¿no? El libro, si bien comienza por otro lado, o sea, tendrían que leer el libro para que vieran la estructura, pero sí, parte del momento en que a ella, de que ella llega a Caracas, aunque incluimos algunos detalles de su vida previa a llegar a Caracas, un poco para presentar cuál ha sido su relación con su familia, su trayectoria, etcétera. Y bueno, llegamos hasta el punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ok, sin entrar en muchos detalles allí, pero porque la sentencia ya es un documento público, pero llegamos hasta ahí. ok. Y la tesis del libro que está expresada en ese título de doble crimen alude a que ella fue víctima de su agresor y luego víctima del Estado que ignoró y que dejó libre al agresor, ¿cierto? Correcto. De hecho, yo no me acordaba, Linda me recordó en estos días con tantas cosas, no me acordaba exactamente de dónde había salido el nombre, pero ella me refrescó la memoria con su memoria, valga la redundancia impresionante que tiene. El documento inicial que ella mandó a la CIDH, la petición inicial, porque Linda tiene algo que no mucha gente tiene. Ella no solamente acudió a la CIDH como víctima, sino como peticionaria. O sea, ella entró con su propio caso. O sea, ella no entró por intermedio de organizaciones, ella misma presentó su caso, entonces ella es víctima y peticionaria, entonces ese documento que escribió ella, esa petición inicial, con la ayuda de su abogado y de su familia, pero lo escribió ella, ahí ella dice que se cometió un doble crimen, porque primero fue el crimen al que ella fue sometida por un particular, pero luego el crimen al que ella fue sometida por el Estado venezolano y sus instituciones. Sí. Sandra, para ti, ¿qué significa este libro y qué significa para ti como mujer venezolana la historia de Linda Loaiza? Bueno, yo llego a este libro como asesora editorial, por 2 o 3 conversaciones que tuve con Sergio, en un momento que vino aquí a Madrid a presentar con Sergio Dávar, el editor. Él me pidió que hiciera una lectura del libro y a mí me impresionó mucho. Yo me había enterado de la historia de Linda en 2001. Pero yo creo que justamente el tratamiento de la prensa hizo que yo me alejara de esa historia. Me produjo un poco de miedo, yo creo, y también me molestaba mucho el morbo en torno a la historia, y no, había algo que no me conmovía. El libro me pareció un libro muy impresionante. Para mí fue, si me dijera qué significa, yo creo que lo que significa es lo que puede responder una persona cuando cree en sí misma a una tragedia. A mí lo que me impresionó mucho del libro, y creo que eso es un gran logro de escritura, además, es la manera en que se retrata a esa persona, que no es solamente una víctima o que no es nada más una víctima, es una persona que sabe responder a una tragedia con una tenacidad que es ejemplar, una tenacidad impresionante. Como mujer venezolana, bueno, yo creo que eso lo hablé con Luisa también en la entrevista, pues yo creo que a mí salir de Venezuela ha sido como doloroso ver la situación en la que estamos las mujeres en Venezuela y la ceguera que tenemos frente a ello, ¿no? Frente a la situación en la que estamos, ¿no? Yo pensaba que
nosotros vivíamos en un país donde teníamos unas condiciones pues muy buenas y ha sido una sorpresa ver lo mal que estamos, ¿no? Lo vulnerables, el miedo al que nos acostumbramos. Eh, sí, yo diría que el libro también me reveló un poco eso, ¿no? Ver el caso de Linda como un todo, la historia de principio a fin, lo que te muestra es cuán solo estás en un asunto, cuán sola estás en un asunto como este. Y cuánta fuerza, valentía y tenacidad tienes, pues, tienes que tener para conseguir una respuesta. Sí, me preocupa eso que dices que a causa de la cobertura que los medios estaban dando del caso, te producía miedo la historia de Linda Loaiza e hizo que no te acercaras del todo. ¿Te refieres a cuando esto ocurrió hace 20 años? Me refiero a cuando esto ocurrió y a las noticias sueltas que iban saliendo. Yo creo que el tipo de cobertura que se hace, que yo leí en prensa en general, es pues muy amarillista, muchas veces morbosa. Eh, eh, yo he estado leyendo bastante sobre el tema y la manera en que se cubren estos casos en otros países, pues tiene todo un trasfondo ético. Tú no puedes exponer más a la persona de lo que ya está expuesta. Sí. Eh, y bueno, la verdad es que yo no puedo decir que vi ninguna excepción. El libro sí es una cosa excepcional. El libro es una narración, te muestra un personaje impresionante. Eso es un logro enorme de ese libro. Sí, pero eso me parece y me preocupa como periodista que tú sientas que realmente llegaste a la historia cuando no había un periodista de por medio, cuando eran Linda y Luisa contando la historia directamente en un libro y no a través de un medio de comunicación, en una pieza escrita por un periodista o grabada para radio o televisión por un periodista. Y me pregunto si la naturaleza, la magnitud de la relación con el tema mujer que las mismas mujeres venezolanas dentro y fuera del país tienen frente a esto, frente a los feminicidios, frente a las historias de maltrato, frente a las muchísimas cosas que hemos publicado en 58 y en Caracas Chronicles sobre este tema, en el tiempo que yo llevo allí al menos, o en el tiempo que lleva existiendo 58 desde agosto de 2019. Hemos publicado un montón de cosas gravísimas, pero yo siento que muchas veces la reacción no es la que yo quisiera que fuera. No se provoca la conversación que yo quisiera que se provocara, ni la lectoría que yo quisiera que esas notas tuvieran. Y lo vemos con esta entrevista que Kaoru Yonekura le hizo a Magali Vázquez, que fue una de las redactoras de esa ley contra la violencia contra la mujer y que es otra experta en este asunto y que explica cómo esa costumbre, esa idiosincrasia del piropo callejero forma parte de esa cultura de la superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer que conduce a casos como el de Linda Loaiza y a asesinatos, a feminicidios. ¿Ustedes creen, las dos, que el modo en que los medios venezolanos han hablado de estas cosas en el pasado y en el presente contribuye a el hecho de que esa reacción de la sociedad y de las mismas mujeres venezolanas sea tan desarticulada, tan débil frente a estas cosas? ¿Empiezas tú, Luisa, o hablo yo? No, bueno, yo lo que te puedo decir sobre esto es que si bien ahora se han hecho avances, porque no se puede negar, hay medios de comunicación que legítimamente han tratado de incorporar pautas de género en su cobertura periodística, han hecho esfuerzos importantes. La verdad es que en general los medios de comunicación, bueno, ahí tendríamos que también que hablar del papel social de los medios, ¿no? Y sí, cómo los medios de comunicación contribuyen a fortalecer, a reforzar patrones discriminatorios o el lugar de las cosas en la sociedad. Y como tú bien lo estabas diciendo, bueno, si las mujeres
y lo femenino tenemos un valor distinto socialmente y los medios de comunicación se hacen eco de eso, y a eso le añades, por ejemplo, estas expresiones que al final son encubrimientos ideológicos de lo que está verdaderamente pasando, como la expresión crimen pasional, o cuando tú ves una nota sobre violencia contra la mujer, un femicidio, entonces lo que te muestran es la foto de la mujer destrozada y no dicen ni su nombre, sino que hablan del asesino o del femicida y dicen, bueno, es que él la mató porque estaba bajo los efectos del alcohol, porque ella le revisó el celular. O sea, ahí hay un subtexto que refuerza ese orden social y que al final termina deshumanizando a la otra, y es lo que en definitiva hace que los hombres crean que, bueno, la maté porque era mía, ella le pertenece. Y los hombres ejercen, es una manera de ejercer el poder. Claro, es la manera extrema de ejercer el poder, pero es un ejercicio de poder en un esquema de relaciones desiguales. Entonces, por eso es que es importante lo que los medios de comunicación transmiten. Y por eso hay esfuerzos muy sostenidos y muy serios en muchas partes del mundo, no solamente en Venezuela, donde se está empezando a hacer, donde se habla de la importancia de que los medios de comunicación y la representación, que las mujeres sean quienes estén hablando y que sean fuentes mujeres, todo eso tiene que ver con los cambios que se dan en las sociedades. Entonces, los medios de comunicación en el caso de Linda, a excepción de uno o dos periodistas, yo creo que Sandra Guerrero en su momento es una excepción notable, pero se puede decir que el resto lo que caía era en la cosa amarillista, en el detalle de que le cercenaron un pezón, de que el monstruo le hizo tal cosa, de mostrar la foto cuando el caso salió a la luz pública, definitivamente, ¿no? Entonces creo que eso también contribuyó, y no me sorprende lo que dice Sandra, o sea, evidentemente eso crea un rechazo en la sociedad, que al final también hay una transferencia de las culpas, porque al final socialmente estamos juzgando a la víctima, porque a lo mejor algo ella habrá hecho y bueno, y se lo merecía, y entonces, y este muchacho tenía un estatus social, un estatus económico, etcétera. O sea, ahí hay un subtexto y ahí hay un efecto que tiene los medios de comunicación en su manera de presentar estos casos sobre cómo socialmente percibimos este fenómeno. Sí, sí. Incluso desde el titular, que hoy en día suele ser lo único que lee la gente, ¿no? Sí, en estos días hubo una polémica en Twitter por un titular que decía: mujer en Táchira permitió que su marido violara y matara a su hija. Entonces la culpa desde el titular estaba en la esposa, que también es una víctima de la situación, probablemente. Claro, y que tampoco sabes los detalles, porque ¿quién puede decir que a lo mejor ella no estaba siendo también víctima de violación y de algún tipo de agresión que hacía que ella no actuara, que la impide, o sea, no sabemos cuál es la historia detrás. Entonces ya de entrada el titular juzga, pero además y juzga a las mujeres al final. Sí. Sí. Y muy poca empatía con la persona que está sufriendo, es otra cosa, porque encima del sufrimiento que está teniendo le expones. O sea, nadie que esté mutilado o adolorido o amoratado o quiere su foto en primer plano en un periódico. O sea, hay como una falta de empatía que a mí me llama muchísimo la atención. Ahora, con la pregunta que tú hacías, Rafael, en el caso de 5-8, y el tema de las mujeres, yo también creo que hay un problema en nuestro país, que todos estos temas están relacionados con el régimen, que todos están relacionados con el gobierno o con la izquierda. O sea, como si cualquiera de los valores, las preocupaciones ambientales, las preocupaciones feministas, de género en general, de transexualidad, todos esos temas se relacionan con la izquierda y producen mucho rechazo, producen un rechazo casi inmediato, sino burla. Lenguaje inclusivo, por ejemplo, hay un gran desconocimiento de estos temas y
y un tratamiento con una rabia que sorprende. Creo que cada vez menos, pero sorprende sobre todo la virulencia que causan las respuestas, por ejemplo, cuando lo ves en las redes sociales a este tipo de temas. Bueno, sí, bueno, y eso pasa en otros países también. Ahora, tú tocaste ahorita un tema, Sandra, que es el de la falta de empatía. A mí me frustra muchísimo ver que la marcha del 8 de marzo en Caracas hayan ido, no sé, 20, 30 personas, casi todas activistas que están full time dedicadas a esto. Sí. Mientras que hubo eventos muchísimo más importantes en otros lados con pandemia y todo. Y bueno, creo que es muy contrastante la naturaleza del movimiento feminista en Venezuela y de la recepción que le da la sociedad a ese esfuerzo frente a otros países de la región y el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Si en Venezuela en este momento, según calculando las cifras de feminicidios que han ocurrido durante 2021, están matando a una mujer cada 35 horas. ¿Por qué la reacción de la sociedad venezolana y de la mitad de la sociedad venezolana, que son las mujeres, adentro y afuera del país, es tan débil? ¿Por qué? ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, ese tema me convoca porque, bueno, por mi trabajo de activismo también de varios años en Venezuela, yo creo que, a ver, hay varias cosas. La primera, yo creo que en Venezuela la gente está ocupada con sobrevivir. O sea, yo creo que el tema de las condiciones materiales en las que está la gente en Venezuela hace que es muy difícil tú prestarle atención o incorporarte sin mencionar todos los riesgos y todo lo que implica involucrarse hoy en día en Venezuela en una protesta pública que tiene otro matiz, ¿no? Claro. Ya de suyo entrar en una protesta por este tipo de temas que parecieran como lejanos, cuando las necesidades básicas no están cubiertas, eso, o sea, no ocurre. Pero además ahí hay otra cosa. En Venezuela, lamentablemente, el movimiento de mujeres ha sido un movimiento que ha tenido momentos estelares, momentos muy fuertes, como bueno, el momento en el que se conquistó el derecho al voto, el momento en el que se conquistó la reforma del Código Civil en el año 82, y ha tenido otros momentos muy importantes, pero yo creo que ha sufrido de las diferencias político-ideológicas. Creo que con el chavismo, con la entrada del chavismo a la política nacional hubo una ruptura. El movimiento quedó dividido, con unas feministas de un lado y las otras del otro. Eso impidió la colaboración, a pesar de que en el tema de Linda Loaiza, el movimiento de mujeres se unió para apoyar a Linda, pero no ha sido siempre el caso. Y además también ocurre que ha sido un movimiento fundamentalmente vinculado a los sectores académicos. No ha sido un movimiento como en otros países de la región que están más vinculados, por ejemplo, a los movimientos sindicales, a los movimientos campesinos, donde las mujeres se organizaban para reclamar sus derechos, etcétera. No. En Venezuela el movimiento de mujeres ha sido, lo podemos llamar casi que movimiento ilustrado, muy asociado, muy ligado a las universidades, y eso sigue ocurriendo, y a las universidades públicas, y eso sigue ocurriendo, por supuesto en menor medida. Hay un movimiento incipiente, hay jóvenes que están incorporándose al movimiento, pero tampoco hay la suficiente tracción, o sea, no se ha dado las circunstancias, hay todavía falta un poco de capacitación, de esta circunstancia con respecto a las necesidades materiales. O sea, y hay varias cosas que implican que este movimiento todavía no tenga la fuerza que tiene en otras regiones, sin contar con que todavía tenemos
o sea, Venezuela es estructuralmente, todavía sigue siendo machista, y es una sociedad conservadora, donde el cambio de las estructuras, las amenazas al status quo, bueno, son rechazadas. Y esto no tiene que ver con tintes políticos ideológicos, porque desde el mismo chavismo, que se ha autodefinido como feminista, rechazan estos cambios. O sea, el tema del aborto es un ejemplo y el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, es otro. Así que ahí hay unas resistencias importantes. Y la oposición que se define liberal también rechaza todos estos cambios. Sí, porque yo iba a ese tema también. A mí me llama mucho la atención que esa marcha, por ejemplo, no haya sido acompañada por ningún partido político. O sea, en general, o sea, en España los partidos políticos, incluso los de derecha, tienen feminismo en sus filas. El feminismo es un tema principal, importantísimo en los partidos políticos, en los Estados Unidos también. ¿Cómo es posible que aquí, yo milité en la causa R cuando era muy joven, en Katy había un movimiento feminista de la causa R que luchaba a favor del aborto? O sea, ¿cómo es posible que aquí no haya habido ningún partido político involucrado o llamando una manifestación, o que los mensajes que salgan de políticos sean una cosa tan cursi que no lo puedes creer, hablando de la mujer como fuente fundamental de la familia, una cosa muy, o sea, no, es increíble. Sí. No sé cómo ves eso, Luisa, también. Sí, bueno, aquí en Canadá los políticos marchan en la Gay Parade, así que... No, aquí en Venezuela lo que ocurre también es que hay una desconfianza un poco de los movimientos sociales con los partidos políticos, por todo este tema de la instrumentalización que los partidos políticos, y eso lo vimos, o sea, lo hemos visto, lo vemos con el chavismo, que ha hecho un uso instrumental de la temática del feminismo, y bueno, también han habido otros partidos políticos, algunos tienen representantes, tienen lo que llamaban antes, no me acuerdo cuál era el nombre, era como la Secretaría Femenina, que se ocupaba de estos temas. Acción Democrática tenía una secretaría femenina súper fuerte en su época. Todavía hoy en día existen algunas de esas estructuras, pero ellas hicieron una actividad, algunas de los partidos políticos, pero no está ligada a esta actividad de estas organizaciones sociales. Están cada una como por su lado, pero yo creo que también hay un tema de esto, de confianza, de temor a que se instrumentalice, a que se utilicen a las organizaciones sociales para avanzar en temas políticos sin verdaderamente haber un compromiso de parte de los partidos políticos, porque no lo tienen. Y no lo tiene el chavismo y no lo tienen en la oposición. Sí. Ahora, pero que no lo tengan es lo sorprendente, ¿no? Que no lo tengan a estas alturas, cuando eso es un punto fundamental de las agendas políticas en cualquier parte del mundo. Sí. Es asombroso que los partidos políticos no tengan este asunto como central, me parece a mí. Claro, sí. y es un síntoma. Por eso decía que Venezuela sigue siendo una sociedad profundamente conservadora. Y muchos no lo hacen por lo que tú señalabas de, bueno, todo lo que tenga que ver con una agenda progresista, hay como un rechazo automático porque se asocia con la agenda del chavismo, por un lado. Pero es que yo creo que genuinamente tampoco estos temas, yo creo que el aislamiento de Venezuela de alguna manera nos ha puesto en un lugar en el que no vemos estos temas, en el que no se consideran, y lo que ha reforzado es esa posición conservadora, en donde más bien queremos rechazar o estamos viéndonos el ombligo y no queremos ver estas cosas que se están discutiendo, porque además nos convocan a revisar muchas de las cosas que no está fácil revisar a veces, pero que hay que revisarlas para poder avanzar como sociedad. Pero el lugar de la mujer, el tema de los cuidados, el tema de las responsabilidades compartidas, etcétera. Sí. Salvando las distancias del caso, ahora que estás hablando de esto del aislamiento de Venezuela, pienso que ha habido una especie de inversión temporal respecto a los años 70, cuando en España y en Chile el divorcio no existía, era ilegal, no estaba en la legislación, y en Venezuela ya existía. No sé cuándo existió el divorcio, cuándo se implementó el divorcio en Venezuela. ¿Tú sabes, Luisa?
No sé exactamente, te mentiría si te Pero digo sí, que sé. Lo que sí sé es que la reforma del Código Civil en el año 82 le dio los derechos a las mujeres, al patrimonio dentro del matrimonio y a la patria potestad, ¿no? Se ujú, acabó esa figura del hijo bastardo y de que las mujeres no tenían derechos sobre los hijos. Eso se acabó con la reforma del Código Civil. Y creo sí. que también algunos otros derechos en esa materia. Pero la fecha del divorcio no lo tengo tan claro. Sí, pero eso, aunque era el siglo XX, no había internet, etcétera, en aquel momento tanto Chile como España eran países aislados bajo regímenes militares. Sí. Ahora es el caso de Venezuela. Ujú. Incluso en el mundo tan interconectado de hoy, la misma pandemia ha tardado en llegar a Venezuela a causa de ese aislamiento. Yo creo que eso debe ser un factor. Y bueno, y tantos otros temas, y bueno, y el hecho con el que yo coincido, que la gente está abrumada en la lucha diaria por sobrevivir como para estar pensando en la equidad de género o el cambio climático, que es otro tema del que los partidos no hablan. Y que, bueno, en el ámbito ambiental tenemos muchos paralelos con el tema de la mujer. Como es un país machista, no hablamos de los derechos de la mujer. Como es un país extractivista, no hablamos del cambio climático. Mm. Eh, y bueno, eso, hay el movimiento organizado en torno a los derechos de la mujer es viejo, pero es pequeño y tiene poca influencia en la sociedad, y lo mismo pasa con el movimiento ambiental. Y así Mm. pues. Eh, pero, pero sí, sí me parece interesante que el tema de la mujer, si te pones a ver las cosas tan horribles que están pasando, la violación masiva de derechos, y la incapacidad de resolver esa violación masiva de derechos y de mejorar las condiciones de las mujeres, este, es en sí misma un medidor de lo que le ha pasado a Venezuela. Cómo Venezuela ha retrocedido, ha Sí. perdido conquistas que habían costado mucho lograr, y cómo al mismo tiempo esa población que está llevando el peso de esas pérdidas de conquistas civiles, que está sufriendo por la pérdida de esas conquistas civiles y la pérdida del disfrute de esos derechos, está incapacitada social e institucionalmente para superar esa situación, para enfrentarse al Estado que le ha despojado de esos derechos, y que es una sociedad aislada, desarticulada políticamente, que no logra ponerse de acuerdo en nada, que no logra tener conversaciones funcionales y efectivas sobre estas cosas, y que, bueno, crea este círculo vicioso, pues, que, bueno, que me hace pensar en cómo habrá sido la vida en Portugal bajo Salazar, o en Quebec antes de los años 60, o en la España de Franco, o en el Chile de Pinochet. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, sobrinas de mi abuela que vivían en España, en Madrid, en los años 70, que iban a Venezuela, y para salir del país tenían que tener la autorización del padre, o que no tenían cuentas, ¿no? Entonces no tenían cuentas en los bancos. La diferencia en el caso de Venezuela era enorme. O las posibilidades de estudiar que tuvo mi generación, las mujeres de mi generación, las mujeres sí, o la generación de mis padres, ya tuvieron unas posibilidades de estudiar, las mujeres que no existían en el resto del continente. Yo creo que, como tú dices, se ha dado una inversión. Sí. Y quizás por eso nos tomó desprevenido también, ¿no? Porque pensábamos que estábamos muy bien, o que habíamos logrado grandes cosas, y las habíamos logrado, pero el retroceso ha sido increíble. Sí. Yo ¿Qué creo que en podemos materia de hacer? retrocesos hay un ejemplo muy claro que, claro, no es que Venezuela haya sido modelo de derechos de las mujeres en algún momento, pero eh, el tema del acceso a los anticonceptivos para mí es un ejemplo clarísimo del retroceso que hemos dado. Que claro, cuando uno dice ha habido un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, eso suena como súper abstracto. Pero en el año 98, y eso está documentado, eh, cuando las mujeres tenían acceso a los métodos anticonceptivos, o bien en los hospitales públicos,
sin costo, pero eso era aproximadamente un 20% de todas las necesidades, lo que cubría el sector público. El resto lo cubrían las farmacias. Y las farmacias privadas, además, vendían variedad de métodos anticonceptivos y a precios asequibles. O sea, lo cual hacía que garantizaba el acceso de las mujeres, aún las mujeres de menores recursos, podían comprar los métodos anticonceptivos de su elección. En países como Estados Unidos, por dar un ejemplo extremo, la entrada de la pastilla del día siguiente fue una lucha campal. En Venezuela, la pastilla del día siguiente entró en 2 combinaciones sin pelea, o sea, sin resistencia. Hoy en día, las mujeres no pueden comprar métodos anticonceptivos en la farmacia. Y si los hay, que no hay gran variedad, pero los que hay, entonces no los pueden pagar. Y el sector público no puede cubrir la demanda. Entonces, bueno, hay instituciones como Plafam que ofrecen este tipo de insumos, pero no tienen la capacidad para cubrir toda la demanda nacional. O sea, entonces, bueno, esto tiene una serie de consecuencias para la vida de las mujeres, que en el 98, y escojo específicamente el 98 porque es el año que en la norma oficial sobre salud sexual y reproductiva del Ministerio de la Salud, es el año que se escoge para hacer el narrativo de cuál era la circunstancia del acceso a métodos de planificación familiar anticonceptivos hace 20 años, ¿no? Esa es la meta o el momento, pues. Entonces, ahí ha habido un retroceso. O sea, que las mujeres no puedan decidir cuándo tener hijos, en qué momento tener hijos. Eso es un retroceso en sus derechos, porque al final, el no poder decidir eso te impone obstáculos para seguir estudiando, para trabajar, para lo que tú decidas hacer. Entonces, ese es un retroceso concreto en materia de derechos de las mujeres en Venezuela actualmente. Sí. Y se duplica el mismo patrón con la menstruación, ¿cierto? Sí, sí. Correcto, porque no hay insumos. Y vivimos momentos horrorosos de la escasez donde a lo mejor la madre o la niña de 16 años, que no era mayor de edad, hacía la cola para comprar las toallas sanitarias y no se las vendían porque no era mayor de edad. Entonces la madre es la que hace la cola, a la madre le venden un solo paquete, pero resulta que es la madre y 3 hijas menores de edad. O sea, ¿cómo puedes tú manejar una menstruación o la menstruación de 4 mujeres en una casa con un solo paquete que te venden? Entonces, eso, porque además estamos hablando de la dignidad de las mujeres, de poder manejar dignamente su menstruación. Entonces, esto es una negación de derechos lo que ha habido en Venezuela, sin duda alguna. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación, Luisa? ¿Cómo podemos ayudar a que esta situación sea menos mala? Bueno, yo creo que lo primero es tratar de tener conciencia de la existencia de estos temas, ¿no? Y de educarse y de sensibilizarse y de escuchar las historias de las mujeres. Y de tratar de incorporar, cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género, eso suena algo así como súper abstracto y súper difícil, pero la perspectiva de género no es otra cosa que mirar la afectación diferenciada de un hecho cualquiera sobre la vida de las mujeres y las niñas. Podemos estar hablando de la escasez de agua, podemos estar hablando de la escasez de alimentos, de la escasez de medicamentos. ¿Cómo afecta eso de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas? Y estamos viendo, por ejemplo, el COVID, cómo ha tenido una afectación diferenciada. Entonces, bueno, es un poco tratar de traer esas historias y de traer esa mirada y de incorporar a las mujeres, las voces de las mujeres, las perspectivas de las mujeres en su trabajo diario. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, son cosas de las que hay muchísimo que hablar y seguiremos hablando sobre esto, pero bueno, quiero agradecerles muchísimo que ustedes estén con nosotros ayudándonos a entender esto y a ayudar
a la población a sensibilizarse, porque hay que empezar por la sensibilización para que podamos pensar algún día en organizarnos como sociedad para lograr de nuevo disfrutar de estos derechos para la mitad de la población. Muchísimas gracias, Luisa y Sandra, y bueno, estemos pendientes de volver a conversar sobre estos asuntos. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Igualmente.